Muy buenas noches, mi nombre es Floremilce Graciano Agudelo, hago parte de la PSEP de Medellín, curso actualmente el desarrollo del lenguaje con el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Lo que veremos a continuación es una presentación donde miraremos lo que es el objetivo, la introducción, temas a desarrollar, diferencia entre aula y lenguaje, el trastorno de este mismo tipo de comunicación y por último nuestra pequeña conclusión. En nuestro objetivo, ¿qué podemos ver? Nuestro objetivo, lo que queremos es identificar la diferencia que hay entre estas dos temáticas, que es el lenguaje y el habla, así como los trastornos y tipos de comunicación, con el fin de comprender y desarrollar y la función que cumple cada uno en nuestro proceso de comunicación, tanto escrito como verbal. En nuestra introducción, ¿qué encontramos? Que el lenguaje y el habla son palabras que normalmente se tienden a confundir mucho, es decir, son como utilizados como sinónimos, pero en realidad cada uno tiene un concepto y una función diferente, aunque se relacionen entre ellos. ¿Qué es lo que queremos y pretendemos ver en esta presentación? Daremos a conocer esa diferencia de cada uno de ellos y alguna información adicional o relevante. ¿Cuáles son los temas a desarrollar? Como ya lo mencioné, la diferencia entre lo que es el habla y el lenguaje, el trastorno o los tipos de trastornos y tipos de comunicación. Antes de hablar sobre la diferencia entre el habla y el lenguaje, es importante primero tener un concepto base o un concepto claro de lo que indica cada uno. Por ejemplo, ¿qué es el habla? El habla es la realización concreta de la lengua, hecha en cada momento y por cada individuo. Es decir, es la expresión verbal del lenguaje que conocemos y utilizamos los seres humanos. Mientras que el lenguaje es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo, es decir, como un conjunto de códigos los cuales el hombre o los hombres manifiesta lo que piensa o siente, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos claro lo que son estos dos conceptos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues para Saintsbury, la lengua es un sistema de signos en donde cada elemento está distribuido y organizado para accionar en una forma unificada, ¿cierto? Además, mientras que el habla es el uso individual de ese sistema, es decir, lo que hacemos al hablar. ¿No? Ahora, ya teniendo claro estos conceptos del habla y el lenguaje, vamos entonces a entrar a mirar cuáles son esos trastornos en los cuales nos podemos encontrar en nuestro quehacer pedagógico como docente. ¿Y cuál es? Por ejemplo, en el trastorno del habla, que es una alteración de la articulación en las palabras o de fluencia o ritmo. Entonces encontramos algunas patologías. Por ejemplo, en el trastorno de la articulación encontramos la dislalía y en los trastornos de ritmo y fluencia encontramos lo que es la tartamudez o la farfulleo, ¿cierto? En el lenguaje o en el trastorno del lenguaje, que es la incapacidad de comprender o de expresar una idea, ¿cierto? Pueden clasificarse en expresivas o comprensivas, como el retraso simple del lenguaje, como la disfasia o la afasia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la dislalía quiere decir que hay se puede observar una omisión, ¿cierto? Una sustitución o distorsión del fonema. Por ejemplo, a veces nos encontramos niños o personas que se les dificulta mucho pronunciar la S, la R, la L y la D, ¿cierto? Que son pues como los más frecuentes en este problema. También encontramos el espasfomenia, alteración de la influencia normal de las palabras, produciéndose el bloqueo o repetición de una o más sílabas. ¿Qué quiere decir esto? Que se acompaña de movimientos corporales que denotan tensión. También encontramos el farfulleo, ¿cierto? Que es el que consiste en una habla precipitada o producto de la cual no se entiende lo que el niño dice, ¿cierto? Cuando hablan demasiadamente rápido. Entonces, ahí se puede de pronto inclusive observar este problema en niños con de pronto algún tipo de retardo mental. Ya en el trastorno del lenguaje, ¿qué encontramos o qué nos podemos encontrar? Encontramos un retraso simple del lenguaje, digamos que es como cronológicamente algo retrasado, un lenguaje retrasado, pero que se puede evolucionar adecuadamente con terapias. Encontramos la disfasia, que es un lenguaje cuya adquisición se presenta cronológicamente retrasada y que además evoluciona sin progresos. Los efectos muestran una alteración persistente en la comprensión,
procesamiento y uso del lenguaje y por tanto serias dificultades para comunicarse. Y por último, y no menos importante, encontramos la afasia. ¿Qué es esto? Es la alteración adquirida del lenguaje, en el cual se observa un desarrollo previo normal y posteriormente alteraciones en la comprensión y o expresión. Bueno, esos son los tipos de trastornos más comunes que podemos encontrar tanto en el habla como en el lenguaje. Como por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos encontrar en la comunicación oral? Podemos encontrar una llamada telefónica, una conversación. En este momento estoy utilizando ¿qué? Una comunicación oral, ¿cierto? Porque estoy transmitiendo un mensaje, ¿cierto? Mediante mi comunicación oral. Entonces, el comunicarnos con una persona hace parte de, y la comunicación escrita, en este caso, el proceso comunicacional ocurre a través de un lenguaje escrito. ¿Cuáles son esos lenguajes escritos? Una carta, un libro digital, un poema, un correo electrónico, un mensaje instantáneo. Por ejemplo, hoy en día que estamos en la era digital del tema de los celulares, donde todo se hace mecánicamente por ese sistema, entonces todo esto hace parte de una comunicación escrita cuando le mandamos un mensaje por WhatsApp a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿cierto? Esa es una forma de utilizar esa comunicación escrita. Y como ya lo dijimos, el no verbal es aquella que simplemente no depende, no depende ni de gestos, no depende de una palabra para transmitir su mensaje, sino que depende de gestos, movimientos o sonidos. Y ya para concluir, es importante en nuestro quehacer pedagógico conocer esos conceptos, esos tipos y esos trastornos de lengua, habla y comunicación, ya que a diario nos encontramos con niños que presentan problemas y que aunque no estamos en la capacidad de diagnosticar, porque recuerden, no somos psicólogos, no somos enfermeras, pero sí tenemos la capacidad de mirar, observar y mirar como ese tipo de indicios que nos pueden llevar a entender que el niño puede presentar una dificultad y que mediante ello podemos hacer una respectiva remisión a un profesional pertinente, ¿cierto? Por eso es muy importante nosotros conocer en nuestro ámbito como docentes, conocer la importancia, darle la importancia a este lenguaje, ya que depende de ello, los niños pueden tener un buen desarrollo integral. Muchas gracias.